tuberculosis. Hasta ese punto va, digamos, el grado ¿Son marginados, doctor? ¿Perdón? ¿Son marginados, doctor? La tuberculosis hoy en día se está, digamos, reduciendo a un determinado grupo que tienen elementos de deterioro socioeconómico y cultural, ¿verdad? Si bien hemos vivido en el país una disminución de la pobreza y una disminución de la indigencia, de todas maneras queda, digamos, poblaciones que tienen un difícil acceso al tratamiento, ya sea porque no consultan o porque tienen digamos, un difícil acceso a un centro de salud, pero además también hay un problema de adherencia al tratamiento, lo cual dificulta la curación de las personas. Uh-huh. Pero no es la peor de las enfermedades. No, no es la peor de las enfermedades, sin duda, pero también tiene la otra cara. Si lo miramos de la perspectiva de que una enfermedad que puede ser curable, sí, claro, ha sido todavía, es todavía, digamos, un problema sanitario. Claro. Es decir, en un país donde tenemos recursos para combatirlas y nunca han faltado, de todas maneras, estamos hoy asistiendo a un ascenso de la enfermedad. En 2011 hubo un exceso de 100 casos en relación a 2010. 100 casos. ¡Upa! ¿Verdad? Sí. Sí, es mucho 100 casos. Sí, sí. ¿Verdad? Es decir, representó un aumento de un 17% en relación a 2010. Y también preocupa, y ya nos preocupa desde hace muchos años, que la incidencia no la podemos bajar desde mediados de la década de los años 90. Es decir, que seguramente tenemos que cambiar radicalmente el enfoque que le demos a la enfermedad, que lamentablemente se ha asociado pura y exclusivamente a la lucha antituberculosa. Pero hoy que estamos hablando de un sistema nacional integrado de salud, una enfermedad con las características de la tuberculosis no puede ser, digamos, responsabilizada solo a una institución, sino que debe formar parte de la responsabilidad de todo el sistema y también de la comunidad. Hay algunas puntualizaciones de la audiencia que siguen llegando, algunas de ellas son muy provocativas, ¿no? Por ejemplo, Elena dice, bueno, nos podemos cuidar todos, ser muy higiénicos en nuestras costumbres, pero tenemos un tránsito por la vida, claro, y vamos muchas veces a lugares donde vemos los deplorables estados en que se encuentran, por ejemplo, los toilettes, los baños, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Y no tiene razón, Elena? Tiene razón, pero para otras enfermedades, no para la tuberculosis. ¿Ah, sí? Claro, porque los deplorables estados de los toilettes pueden ser, digamos, vehículo de enfermedades de transmisión oral fecal, por ejemplo, las hepatitis, sí, ¿verdad? Pero no la tuberculosis. La tuberculosis se da fundamentalmente cuando hay un enfermo, sobre todo cuando el enfermo no está diagnosticado, y esa persona está compartiendo un espacio físico, temporalmente, un espacio físico con otras personas. Entonces, el hacinamiento, la falta de ventilación y, por supuesto, la presencia de una fuente de infección desconocida es la principal causa de que la infección se transmita. Los ambientes cerrados, por ejemplo, hoy que tenemos tendencia a, digamos, al aire acondicionado. Exacto. Y a que son bienes, digamos, son formas de bienestar que uno no debe renunciar, claro, claro. Deseables, por supuesto. Claro. Pero sigue siendo vigente los aforismos de nuestros abuelos, ¿verdad? Donde entra el sol, no entra la enfermedad. Y a veces las formas actuales de vida tienden mucho a cerrar las ventanas y a oscurecer los ambientes. Y no ventilarlos, por ejemplo. No ventilarlos y asolearlos. Claro. El sol y el aire son los enemigos naturales del bacilo de la tuberculosis. Eso permite eliminarlos en un altísimo porcentaje. ¿Es una enfermedad de jóvenes o de mayores?
Bueno, lamentablemente tengo que decirle que hoy en día el mayor porcentaje de casos se está dando en gente joven, en adultos jóvenes. Pero estamos viendo un desplazamiento a enfermedades cada vez menores. Y estamos viendo un aumento preocupante del número de niños enfermos. Si bien, digamos, la magnitud en niños no es muy importante, de todas maneras estamos viendo una tendencia al ascenso. Claro. ¿Se cura definitivamente la tuberculosis? Siempre y cuando haya un diagnóstico precoz. Por eso yo insisto en que... Si no, hay que convivir con ella. Bueno, no se convive si se puede, si no se muere antes. Sí, claro. ¿Verdad? Claro. Pero no es una enfermedad que uno pueda decir de diagnóstico mortal de primera. No, para nada. Ajá. Para nada. El diagnóstico precoz hace, como yo le decía anteriormente, que el diagnóstico hecho precozmente hace que la enfermedad sea algo más que una gripe, tenga una gravedad poco más, como tendría la gravedad una neumopatía, una congestión o una pulmonía, como se dice vulgarmente. Sí, sí. Doctor, ha sido muy interesante, porque esto está marcando entonces la situación que, bueno, despertó hoy con esta información que marcaba este foco de tuberculosis en alumnos de una escuela pública, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cosa que es ratificada por usted, pero que da su matiz. Se trata de infectados. Exacto. No sí, de enfermos. Sí. El concepto de infección y de enfermedad en tuberculosis es un concepto que... Importa mucho, ¿verdad? Y que en general, obviamente, no está en conocimiento de la población. Entonces, cuando se dice casos de tuberculosis, ahí entra todo el mundo, infectado y enfermo, ¿verdad? Sí, y entonces, generalmente, esto es lo que causa la alarma, ¿verdad? Lamentablemente, la alarma sucede en estos puntos emergentes, pero esto tendría que ser una preocupación de todos los días, de toda la población. Es decir, la población tendría que estar preocupada por la tuberculosis todo el año y no solamente cuando surgen estos puntos emergentes. Yo creo que sería, digamos, interesante tener una llegada más frecuente a la población en torno a este tema. Lamentablemente los presupuestos establecen prioridades y nuestra prioridad ha sido el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, pero obviamente tendríamos que tener un componente presupuestal dedicado fundamentalmente a la difusión, a la educación, a la información de la población. Sí, sí. Cosa que hemos tenido que, digamos, dejar un poco de lado en función de prioridades y en función de ajuste a los presupuestos que se nos asignan. Ustedes siguen en régimen de comisión honoraria, ¿no? Sí. Bien, doctor Jorge Rodríguez de Marco, coordinador de la Comisión Honoraria de Lucha contra la Tuberculosis, de la lucha antituberculosa, ¿verdad? Exacto. Y enfermedades prevalentes. Le agradezco por este tiempo. Ha sido un gusto. Hasta muy pronto, adiós. Muchas gracias.